Buenas tardes, profesor. A continuación haremos el análisis financiero de la empresa Cartopel. La empresa tiene como antecedentes que fue fundada en Ecuador en 1990, la cual tiene como meta producir y comercializar cartones, cartulinas y papeles. La empresa cuenta con 4 plantas, por lo cual se sitúa como la líder de la industria. Como dato curioso tenemos que por producto de la pandemia la empresa se unió a la campaña Dar una mano sin dar la mano, en la cual ha donado cajas de cartón. Continuando, presentamos el análisis de tamaño común del estado de situación financiera. Lo más resaltable es que en el año 2019 ha obtenido un 57,20% con respecto al total de activos y en pasivos corrientes un 39,17%. Esto nos da la intuición de que la empresa será en el corto plazo lo suficientemente solvente para hacerse cargo de sus obligaciones a corto plazo. En el análisis de índices del estado de situación financiera, lo que podemos resaltar es que para el total de pasivos corrientes del año 2019 se incrementó un 17,27% con respecto al año base que fue el año 2017. En el análisis de tamaño común del estado de resultados integral, lo más destacable es que el resultado integral del ejercicio con respecto al año 2019 fue del 5,94% con respecto del año 2017, que apenas fue del 2,23%. Respecto al análisis de índice del estado de resultados integral, podemos observar que el costo de ventas se incrementó un 24,12% con respecto al año 2017, pero el resultado integral del ejercicio se incrementó un 353% con respecto al año base 2017. De igual manera, para el estado de utilidades retenidas podemos observar que para el año 2018 las utilidades retenidas fueron de 32 millones y con respecto al año 2019 estas se incrementaron hasta 45 millones. El estado de flujo efectivo para el año 2018 podemos ver cómo el efectivo proveniente de actividad de operación es de 16 millones. Con respecto al efectivo proveniente de actividades de inversión es negativo de 1 millón y por lo tanto el saldo final es de 8 millones. Finalmente, en el flujo de efectivo para el año 2019 vemos que el efectivo proveniente de actividad de operación es de 16 millones, el efectivo proveniente de actividades de inversión es de 3 millones y el efectivo proveniente de actividad de financiamiento es negativo de 1 millón, dando un saldo final de 11 millones. Las razones financieras, también conocidas como indicadores financieros, son utilizados para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa, su capacidad para asumir las obligaciones que se tienen para lograr un objetivo social. En fin, las razones financieras tienen como objetivo general eh, poder lograr un análisis profundo de la empresa y cómo podrá enfrentarse ante las obligaciones y poder tomar decisiones. Como podemos apreciar en la diapositiva, tenemos ciertos ratios de la empresa. Por ejemplo, tenemos la razón de efectivo, que en el 2017 era 0,25, el 2018 pasó a ser 0,12 y de ahí 0,16. Esto se puede decir que es uno de los más mínimos. Mientras que por otro lado tenemos el de plazo de cobro, que en el 2017 pasó de ser de 111, disminuyó a 89 y a 77, fue disminuyendo considerablemente. Entre las utilidades que proporcionan los ratios está la de poder compararlos con respecto a los datos medios del sector. De este modo se puede obtener fortalezas y debilidades de la empresa. En la siguiente tabla podemos encontrar los ratios de los 3 últimos años de Cartopel con los ratios de su sector, industrias manufactureras. Los ratios de liquidez corriente y prueba ácida representan la liquidez de la empresa. Ambos se encuentran por encima del ratio sectorial y del promedio recomendado, lo que indica que Cartopel tiene que asumir con facilidad sus obligaciones corrientes. Los ratios de rotación de cartera y rotación de ventas representan la administración de activos de la empresa. Ambos se encuentran por encima de los ratios sectoriales, lo que es bueno e indica que Cartopel gestiona con rapidez el cobro de facturas y sus activos para generar ingresos. El ratio de apalancamiento representa el número de unidades monetarias de activos que se adquirieron por cada unidad aportada por los accionistas. Este ratio se encuentra por debajo del ratio sectorial y el promedio recomendado, lo que indica que la empresa ha solicitado préstamos a terceros. Y por último, el ratio de rentabilidad neta de activo muestra la capacidad que tiene el activo de generar beneficios a la empresa, sin tener en cuenta cómo ha sido financiado. La empresa tiene este ratio muy por encima del sectorial, lo cual representa buena rentabilidad para la empresa. Dentro del
diagnóstico financiero nosotros encontramos las razones de liquidez. Aquí encontramos la liquidez corriente, pero nos fijamos que se encuentra en 1.46, cuando realmente debería encontrarse entre 1.5 y 2. A pesar de ser mayor que el sector, se recomienda a la empresa que debe mejorar su liquidez. Dentro de las razones de administración de la deuda nos fijamos mucho en el periodo de medio de pago. ¿Por qué? Porque es de 100.2, mientras que el sector es de 183.6. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que la empresa paga más pronto en comparación a otras del sector a sus proveedores. Esto de aquí es muy bueno debido a que obviamente si los proveedores se dan cuenta que se demoran mucho en pagar, no les va a gustar del todo. Incluso muchas veces se rehúsan a dar nuevos créditos o cambian sus políticas. Dentro de las razones de rentabilidad nos fijamos en el margen neto. ¿Por qué? Porque prácticamente duplica, siendo el de la empresa de 5.6%, mientras que el del sector es de 2.3%. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que está realizando de una manera eficiente el control de sus costes. El análisis realizado en cada uno de los estados financieros de la empresa Cartopel S.A. se encuentra con mejores indicadores respecto al del sector. Sin embargo, en cuanto se observa los tres principios importantes que debe cumplir una organización, se identifica problemas en liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo, debido a que en los últimos 3 años no ha logrado estar en el rango de mejor escenario para el segundo principio. En los 3 años, esta organización se encuentra en el peor escenario del segundo principio. Se recomienda que, en primer lugar, como pronta solución, reconvierta la deuda de corto plazo a largo plazo. Otra acción podría ser que adelante las transformaciones de dinero, activos corrientes como las cuentas por cobrar o inventarios. Sin embargo, para esta segunda recomendación puede que ellos se encuentren en ese proceso de adelantar la transformación, porque tomando en consideración los ratios del sector, la empresa tiene un periodo medio de cobranza menor. Otras medidas también pueden ser ampliar el capital o reducir el pago de dividendos a los accionistas y así aumentar la autofinanciación, ya que en los 2 últimos años el segundo principio pasó al peor escenario por tener variación menor de 1.5. El análisis realizado en cada uno de los estados financieros de efectivo, también conocido como flujo de caja proyectado, es un presupuesto que muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo de una empresa por un periodo de tiempo determinado. Nos permite prever disponibilidad de efectivo, saber si vamos a tener un déficit o un excedente y en base a ello poder tomar decisiones. Primero, se han proyectado ventas y otras cuentas necesarias a partir de la variación en años pasados. Luego de realizar el estado de enero a diciembre, Cartopel tiene un excedente que va desde 513.420 en el mes de enero y que termina en $23.231.999 en el mes de diciembre. Por lo que podemos decir que Cartopel puede invertir este excedente de efectivo en maquinaria, mercadería o en expansión de su empresa. En la proforma de estado de resultado integral en ingresos por actividades ordinarias nosotros encontramos un aumento del 3%, pasando de 215 millones a 222 millones. También aumentó el costo de venta. Bueno, ¿en cuánto aumentó? En un aproximadamente 5%. Pasó de 168 millones a 177 millones. ¿Cómo hicimos el cambio de estas cuentas? Bueno, pues en algunos casos se tomó el promedio de los 3 años, en otros solamente tomamos como base el año 2019 y otras cuentas se mantuvieron como fijas, ¿ya? Y esto de aquí nos dio una utilidad de 44 millones de dólares, un poco menos en comparación que el año anterior, que fue 46 millones de dólares y fue una baja de 5%.
Esto de aquí nos dio un resultado integral del ejercicio de 17.954.000. Son 40% más que el año anterior, lo que resultaría muy beneficioso para la empresa si lo logra cumplir. Hechos posteriores a lo de las fechas que se cortan las cifras de los estados financieros. Los eventos que se estiman aquí pueden ya haber ocurrido antes de estos estados financieros o simplemente tienen una posibilidad de suceder altamente segura. En algunas cuentas se promedió la de los últimos 3 años, en otras se consideró el año del 2018 al 2019 para proyectar la variación, y en otras simplemente se mantuvo la del año 2019. Por ejemplo, en la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo simplemente se mantuvo. En la cuenta y esto nos dio una variación del 179%. En la cuenta de cuentas y documentos por cobrar, aquí es donde se fue el 2018 al 2019 y tuvimos una variación del menos 10%. Y finalmente, un ejemplo de las que hicimos el promedio de los últimos 3 años, inventarios, y esto nos dio una variación del menos 10%. Para el análisis de apalancamiento, se tiene que el punto de equilibrio operativo se trata del nivel de ventas que se requiere para cubrir todos los costos operativos, y el punto de equilibrio financiero se refiere al nivel de ventas que se requiere para cubrir todos los costos operativos y financieros. Entonces, se expresó el PO en dólares, ya que la empresa Cartopel no detalla el precio unitario ni el costo variable unitario. Y en los gráficos se demuestra que el PO y el PEF del 2017 al 2019 no varía en gran proporción. Sin embargo, para el año proyectado sí. Y la razón es que se proyectó una reducción en sus costos fijos. Se observa para el GAO que si las ventas varían en 1%, la utilidad operativa varía en un porcentaje menor al 2% entre 2017 y 2020. Para el GAF, si la utilidad operativa varía en 1%, la UPA varía en un porcentaje menor al 2% también, de manera general. Significa que como el grado de apalancamiento no es alto, el riesgo es bajo y menos sensible ante un cambio en la utilidad operativa. Y para el grado de apalancamiento total, en el 2019, si las ventas variaban 1%, la UPA variaba 1.52%, muy diferente al GAT del 2017. Dentro de la administración de la liquidez, la empresa ha mantenido del 2017 al 2019 un capital de trabajo neto positivo, y significa que una porción de activos circulantes es financiada con fondos a largo plazo. El ciclo operativo y para el ciclo de conversión de efectivo, con estos gráficos se puede decir que la empresa ha logrado reducir el tiempo para los dos casos, y solo se recomienda tener en cuenta que la reducción no perjudique las operaciones de la misma, porque pueden perder potenciales clientes por términos de tiempo de crédito. Para el 2020 se puede proyectar una reducción del tiempo, lo cual ayuda a que mejoren sus utilidades, porque mientras más prolongado sea el ciclo de conversión de efectivo, mayor será la necesidad de financiamiento externo. Cartopel S.A. Desde el 2007 hasta el 2019 sí cumplió con el primer principio orientativo, lo cual indica que sí es suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo, así como el tercer principio orientativo para los 3 periodos antes mencionados. Cartopel alcanza a estar entre el 40 y 50% durante los 3 años de análisis. Esta situación nos indica que la empresa ha obtenido menor financiamiento externo en comparación al fondo propio, lo que hace que la participación del patrimonio sea menor. En el rendimiento sobre activos, la compañía obtuvo un 2,1%, 5,8% y 7,1% para los últimos 3 años, siendo este último año en el que tuvo mayor capacidad de generar ganancias debido a su alto valor de utilidad neta. La rentabilidad del capital ROE fue de 4.6%, 12.6% y 16.1%. Cartopel S.A. De análisis del GAO se debe considerar que siempre es preferible estar por encima de 1. Para este caso, Cartopel está por encima de 1 todos los años, lo que significa que sí está operando en su punto de equilibrio. El potencial de mejora es ilimitado. Para el GAF es un poco más complicado dar un análisis a calificación de nivel alto o nivel bajo para GAF,
depende necesariamente de factores de rentabilidad y de riesgo conjuntamente. Sin embargo, se recomienda mantener un nivel saludable el GAF siempre se aproxime a 1, como es el caso de Cartopel, que desde 2017 fue reduciendo su GAF hasta llegar a 1.2, además que se obtuvo un GAF de 1.18 para las proyecciones del 2020.